Hace poco escuchaba a un psiquiatra muy reconocido que decía que nuestra voz interior ocupa el 50% de nuestro día y que el diálogo interno muchas veces es el 60% negativo. Yo me pregunto, ¿esa voz interna podemos educarla y hacerla nuestra aliada? La respuesta es que sí. De esto vamos a platicar en este episodio para saber cómo crecer en autoconfianza y disminuir la autocrítica. Y para esto me encantaría platicarte un pequeño cuentito. Y se trata de un bosque. Es un bosque donde había muchísimos árboles, pero había uno en particular. Un árbol que en todo momento se quejaba y estaba insatisfecho porque él quería dar fruto. Y se la pasaba preguntando a los demás árboles cómo hacer para dar fruto. Y un día un manzano le dijo, tú no te preocupes, mira, tú solamente concéntrate, imagínate lleno de manzanas hermosas y verás que cuando menos lo imagines estarás lleno de manzanas. En eso pasaba cerca también un naranjo y escuchó el consejo, le dijo, no, mira, no creo. No creo que el manzano tenga razón, yo opino que más bien trates de acercarte más a las corrientes de agua para que estés bien hidratado y entonces empieces a dar realmente ricas naranjas, es lo que tú tienes que dar. Y así se pasaba sus días pidiendo consejo y él quería aferrado a dar fruto. Se sentía confundido, se sentía insatisfecho y no lograba entender cuál era ese aporte que él tenía en el bosque. Y hasta que un día pasó un búho, que al búho se le atribuye ser esa ave más sabia del bosque, y lo vio cabizbajo, meditabundo, triste, confundido, y le dijo, mira, no te preocupes, creo que sé por lo que estás pasando. Yo creo que lo que tú tienes que hacer es dejar de estar escuchando la voz de todos los árboles y empezar a hacer un poquito de silencio. Y además, ni te preocupes, porque lo que te está pasando le pasa a la mayoría de los seres humanos. Los seres humanos en realidad casi siempre o muchas veces no saben quiénes son. Se quedó pensando, se quedó meditando. Un tanto frustrado, decidió hacerle caso. Buscó estar en silencio y tener respuesta a todas esas inquietudes. Y fue en ese momento de mayor silencio cuando logró así una vocecita bajita, como manera de susurro que le decía, tranquilo, tú nunca vas a dar manzanas, pues no eres un manzano. Tú nunca vas a dar naranjas, pues no eres un naranjo. Tú eres un roble y tu destino es crecer, crecer grande, fuerte, majestuoso. Y tú lo que estás llamado a hacer es hacer nido para las aves, sombra para los viajeros y belleza para el paisaje. Eso es lo que tú eres, así que sé lo que eres. Con este cuentito la intención es darnos cuenta que para poder escuchar más claramente esa voz hay que guardar silencio, porque a veces escuchamos demasiadas cosas exteriores y más actualmente. Estamos tan interconectados y hay demasiado ruido exterior, hay demasiadas distracciones, hay demasiada interconexión y nos está haciendo mucha falta una conexión personal. Entonces el hacer ese silenciamiento interior necesariamente apunta a tener un mayor autoconocimiento. Y teniendo un mayor autoconocimiento surge la autoconfianza porque surge una autocomprensión. Entonces todo apunta a buscar esos momentos para meditar un poco. En primer lugar, ¿qué me dice esa voz interior? Esa voz interior, ¿de qué me habla? De crítica, de autocrítica. Y para empezar a detectar y gestionar esta vocecita, en primer lugar, reconocer, número 1, esta voz me juzga, pues quizá
tiendo a ser muy perfeccionista y a lo mejor me da miedo, no me gusta pensar en que me voy a equivocar. O número 2, quizá he tenido alguna situación en mi vida, una herida en la infancia, en la juventud, que me causó mucha vergüenza y quizá una sombra grande de vergüenza que cuando voy a hacer algo, cuando voy a decir algo, me asalta constantemente una voz que me enjuicia. O número 3, quizá me he sentido rechazado, rechazada en mi vida y he creído que tengo la obligación de complacer a los demás para que me acepten. Aquí es bien importante nuestros padres, nuestros cuidadores. Digo, no se trata de echarles la culpa a ellos, de que entonces por ellos me cuesta trabajo confiar en mí y me critico constantemente. No, porque nuestros padres hicieron lo mejor que podían con lo que tenían y sabían en su momento. Aquí es más que nada ir detectando de dónde viene esta crítica, esta autocrítica, por qué me lanzo contra mí mismo. O número 4, quizá el estilo de crianza o mi vida familiar era el estilo de dirigirse a los demás, era en cuestión de quejarse constantemente del otro, quejarse constantemente de uno mismo. Eso refleja mucho lo que hay ahí adentro. Cuando nos estamos quejando constantemente, ojo, ahí hay una insatisfacción quizá personal y lo reflejo quejándome del otro. Entonces, cualquiera de estas situaciones nos pueden dar mucha luz para decir, ok, creo que detecto por qué caigo constantemente en la autocrítica y no para lacerarnos, sino lo que puedo identificar, lo puedo transformar. Por eso, para superar la autocrítica y crecer en autoconfianza, hay consejos muy prácticos que podrían ser, por ejemplo, número 1, ejercitar la autoconciencia, ¿sí? Hay que estar atentos a nuestros pensamientos y cuáles son esos patrones autocríticos. Como ahorita decíamos, bueno, viene de una raíz de vergüenza, viene de una raíz de perfeccionismo. ¿Dónde está ese patrón autocrítico? Número 2, cuestionar también mi sombra. ¿Cuál es esa sombra que logro detectar? Y esto nos habla de un ejercicio serio, de tomarlo en cuenta. Y eso nos obliga a meterle freno al acelere de la distracción y de la interconexión para estar un poco con nosotros mismos y aprender a conocer cuál es esa sombra y aprender a abrazar nuestras sombras también para no tenerles miedo, sino irlas disipando desde la propia caridad hacia uno mismo, desde la propia compasión. La compasión tiene mucho que ver con la empatía. Así como nos conmovemos ante una desgracia del otro, que está pasando mal una persona y queremos ayudar y nos conmovemos, ¿por qué no conmovernos con nosotros mismos? Ser autocompasivos. A veces vemos mucho más sencillamente la vulnerabilidad del otro y creo que cuando logramos ver la vulnerabilidad del otro es cuando podemos y tenemos la capacidad de amar. Porque si solamente viéramos lo grandioso del otro, pues somos capaces de admirarlo, pero no nace el amor desde ver lo grandioso, nace el amor desde detectar la vulnerabilidad. Y cuando vemos el otro lo vulnerable que lo hace humano, somos compasivos. Así nosotros mismos nos podemos ver. Entonces, cuestionar cuál es nuestra sombra, qué nos está haciendo vulnerables, para en esa medida también aprender a amar nuestra sombra, no huirla, no rechazarla, sino irla abrazando e irla disipando. Número 3, apreciar nuestros logros, porque yo estoy segura que todos tenemos grandes fortalezas y también áreas de oportunidad, pero también tenemos logros, fortalezas, y ahí podemos irnos enfocando más que en las debilidades. Entonces, ir reconociendo también, celebrar nuestros éxitos, sean pequeños, sean grandes, reconocerlos, aplaudirlos internamente. También
Número 4 es cultivar la gratitud. La gratitud tiene un poder maravilloso de ir transformando nuestra realidad, de irnos convirtiendo en cazadores de cosas buenas, de ir atrayendo lo bueno a nuestra vida. Por eso, practicar más la gratitud y eliminar la queja también va a ir haciendo que la gratitud vaya disminuyendo la autocrítica. Y número 5, practicar la autocompasión. Lo que decíamos, la compasión tiene que ver con la bondad, con la empatía, con la capacidad de ver la vulnerabilidad, así como en el otro, en mí. Y es un antídoto para la autocrítica. El saber que soy humana, que soy humano, que puedo cometer errores, que es parte de mi crecimiento. La autocompasión va a cultivar un diálogo interno más amable, nos va a dar permiso de cometer errores que todos los cometemos, de perdonarnos y de aprender de las experiencias. Y creo que aquí es importante también estar muy conscientes que la vida no es una constante prueba de rendimiento, porque eso pues nos quita mucho peso en esta parte de creer que tenemos la obligación de que todo nos debe de salir bien, o a veces tenemos una idea equivocada de que la vida es una constante carrera de obstáculos y que lo que hagamos o está bien o está mal. No, la vida está para vivirse, es una oportunidad para descubrirme en ella, descubrir la vida en mí y es un constante caminar de aprendizaje, de equivocaciones, de aciertos, y eso hace que la vida sea más placentera, vivir una vida más relajada sin sentir que está a nuestras espaldas la necesidad de que todo vaya perfecto, de que todo me tiene que salir bien. Claro que como seres humanos ese es nuestro impulso natural y está en nuestra antropología, el querer cada vez más conocer, crecer, desarrollarme, y está bien, pero también aprender en cada paso a disfrutar la vida. Y disfrutar de la vida sabiendo que la vida no es una trampa, que no nos está metiendo el pie para que nos equivoquemos y entonces caernos encima con la crítica. Y es que a veces ya es algo tan aprendido o quizá tan repetido en nuestra vida que nuestro cerebro de manera casi automática nos lanza la autocrítica. Aquí lo importante es que también a base de repetición podemos ir transformando esa idea que se le lanzó a nuestro cerebro de juzgar, de criticar, no nada más al otro, sino a nosotros mismos. Entonces podemos, nuestro cerebro, que es maravilloso, podemos optimizarlo a base de repeticiones. Y si nosotros aprendemos a hacer un ejercicio de autodiálogo y cuando identifiquemos que nos estamos empezando a juzgar, entonces hacer este abrazo con la imaginación de decir, no pasa nada, estoy aprendiendo, todo está bien. Eso, a base de repetición, vamos a ir optimizando nuestro cerebro y aprendiendo más a ser compasivos con nosotros, a tener más autorrespeto y más autocomprensión. Y por último, algo que no me voy a cansar de repetir y que creo que es un ejercicio excelente para esto que estamos tratando el día de hoy, de crecer en autoconfianza y de eliminar la autocrítica, es el silenciamiento interior. Esto es a través de la meditación. La meditación que nos va a dar quietud y nos va a dar lentitud, algo que ahorita pareciera que no es tan fácil, porque creemos quizá que somos muy importantes de estar todo el tiempo apurados haciendo una cosa y ya pensando en la que sigue. La quietud y la lentitud, como dice el padre de Ors, nos da plenitud. Y si aprendemos a meditar por pequeños espacios, quizá en la mañana, en la noche, a través de la respiración, esta lección de vida que es la respiración, porque nos enseña a apropiarnos de lo que nos hace bien y a soltar, esto nos va a dar impulso. ¿Por qué? Porque nos da claridad, porque nos ayuda a callar las voces, porque nos da luz.
inclusive nos ayuda, nos enseña a mirarnos. Y si nos miramos, nos conocemos. Si nos conocemos, nos amamos más. Si nos amamos más, nos respetamos más. Y si nos amamos y respetamos más, también vamos a amar y respetar más a los otros. Esto se vuelve un círculo virtuoso cuando se trata de crecer en autoconfianza y en esa medida también de ir disminuyendo la autocrítica. Hemos llegado al final del episodio y te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hasta este momento. Te mando un gran abrazo y también te adelanto que el próximo episodio va a estar dedicado a la meditación de la compasión. Va a ser como una segunda parte de este episodio, pero va a ser exclusivo para meditar desde la compasión. Y te dejo esta frase para cerrar que me encanta, que habla de que el camino hacia el autodesarrollo no radica en la perfección o en ser implacables con nosotros mismos, sino en abrazar nuestra humanidad y tratarnos con compasión y amabilidad. Te agradezco mucho. Mi nombre es Dulce Rocío Cepeda y te invito a que compartas este episodio. Todo lo que compartimos se multiplica. También te invito a que si no te has suscrito en YouTube lo hagas y que también actives la campanita para que te llegue la notificación cuando haya un nuevo episodio. También nos puedes escuchar a través de Spotify y seguirnos en nuestras redes como Avanzando Podcast con Dulce Rocío Cepeda en Instagram y en Facebook. Ahí igual, si nos quieres mandar algún mensaje, podemos entrar en contacto, lo cual me va a dar muchísimo gusto. Te mando un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima.